hemos sido convocados con el objeto de tratar un tema de enorme trascendencia, como es el que se refiere a la intromisión de la Central de Inteligencia de los Estados Unidos de Norteamérica en los asuntos internos privativos de la soberanía del Ecuador. Digo que el tema no es fácil, porque se oye hablar y hablar de la CIA, este organismo un tanto misterioso que en sus términos del idioma inglés significa Central Intelligence Agency, pero que comúnmente le conocemos como la Central de Inteligencia Americana y popularmente la CIA. Si ustedes, los estudiantes, hacen un ejercicio de iniciación en este tema, pueden acudir al internet www.cia.gov y van a encontrar ahí expuesto en diferentes módulos lo que es la CIA y cómo y cuándo se constituyó y por qué. Y se van a topar con sorpresas, además, como por ejemplo saber que la CIA tiene en la actualidad una universidad propia, una universidad en Estados Unidos para preparar agentes que luego los diseminan por todo el mundo, pero una preparación muy especial que ya quisieran tener muchas de las universidades ecuatorianas, porque hacen una selección de inteligencias y a los agentes se les prepara en las más diversas disciplinas y materias, claro, incluido el entrenamiento militar o paramilitar y el entrenamiento para operaciones clandestinas, subversivas y terroristas. Una educación completa desde el punto de vista de los intereses de los Estados Unidos. La CIA se fundó en 1947. Lo fundó el presidente Harry S. Truman. El objetivo del momento era el tener, por parte de los Estados Unidos, un dispositivo de espionaje y de intervenciones y acciones subversivas relacionadas con la entonces existente Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que era la Rusia actual, más 15 repúblicas que se habían federado con la Rusia desde 1917. El imperio norteamericano, que ya había creado su dispositivo para reprimir, para impedir el crecimiento de los movimientos contestatarios y revolucionarios, decidió emplearse a fondo en ese objetivo. Y ahí fue en donde la CIA comenzó a actuar a mansalva en todas partes. Obviamente que en Cuba, la actividad principal de la CIA en Cuba era el sabotaje. Llegaban a sabotear todo, por ejemplo, las tiendas y supermercados. Hay un personaje que escribió un libro. El libro se llama Dentro de la compañía o Diario de la CIA. Su autor, norteamericano Philip Agee, fue de 1960 hasta finales del 63 oficial de operaciones de la CIA en el Ecuador. En el libro comienza él relatando cómo se le preparó en Estados Unidos para venir al Ecuador. Yo creo que los estudiantes y las universidades deberían conocer y divulgar ese libro. Cuando llega al Ecuador, estamos en 1960, comienza su labor. Y entre sus labores fundamentales, lo relata en su libro, está la formación de brigadas terroristas.
de escuadras, y él lo relata así, escuadras social cristianas. Da los nombres de quienes dirigían las escuadras. Por ejemplo, dice Carlos Rogero fue uno de los fundamentales hombres que yo recluté y que fue el jefe de entrenamiento de las escuadras terroristas que organizamos ahí. Organizan provocaciones tales como poner bombas en los templos para luego acusar a los comunistas, porque esas bombas asomaban con leyendas, o esos actos asomaban con leyendas como estas: muere la religión, viva Cuba, vive el comunismo. Y entonces, por ese medio, lograban y conseguían, si no estaban confabulados, que seguramente que sí lo estaban, que las autoridades de la Iglesia, incluso el cardenal Carlos María de la Torre, hiciera publicaciones repudiando a Cuba, repudiando al comunismo y llamando al pueblo católico del Ecuador a movilizarse contra las fuerzas del mal. Relata cómo reclutaban dentro de las Fuerzas Armadas. Da los nombres de oficiales de las Fuerzas Armadas que entraron al servicio de la CIA. En la policía señala asimismo nombres de altos jefes y también de oficiales menores que cumplen tales y cuales funciones de la CIA. Relata sus vínculos con diversos sectores profesionales y se detiene mucho en el análisis y en el relato de lo que sucedió respecto de las universidades, de los movimientos juveniles y de la Federación de Estudiantes Universitarios. Por ejemplo, él dice que el jefe de la CIA en Quito, que se llamaba James Nolan, llegó a ser uno de los directores de Liga Deportiva Universitaria, nada menos. En la Universidad Central auspiciaron a un grupo que publicaba un periódico llamado Voz Universitaria, dirigía a un tal Wilson Almeida, y en definitiva buscaban la forma de penetrar dentro del movimiento juvenil y del movimiento estudiantil. Debo decir entre paréntesis que este agente de la CIA en 1975 había renunciado ya a la CIA y resolvió combatirla. Y la mejor forma de combatirla era denunciar cómo eran los mecanismos de la CIA, cómo trabajaban los agentes, todo lo que él había hecho como oficial de operaciones en 3 países. El Ecuador es un país de alto valor estratégico y si decimos que es un país de alto valor estratégico, entonces estamos diciendo que es un país al cual el imperio le va a tener de la garganta. Por eso que en la hora actual es absolutamente necesario el tener comprensión y conocimiento de estas cosas y sobre todo ahora estar alertas y atentos a lo que está pasando después de Angostura. Porque desmontar el aparato de la CIA no lo ha hecho ningún presidente latinoamericano. Chávez ha expulsado a norteamericanos, pero a un jefe de la CIA en un país solo lo ha hecho Rafael Correa. Y eso es desafiar al imperio. En fin, hablar sobre la CIA, nos puede llevar no un par de horas, días, semanas. Tendríamos que investigar libros, documentos, en fin, traer testigos, pero sería un ejercicio útil. Y oponer a las universidades de la CIA, las universidades ecuatorianas en la investigación de lo que ha hecho el imperio, lo que hace la CIA en nuestros países, entre los países latinoamericanos, creo que sería muy útil para la formación de
una nueva generación de ecuatorianos.